Colega Vladimir Kislinger, como todos los martes, en esto que nosotros llamamos el análisis interesante. Hace rato conversábamos, Vladimir, con una colega que vive en Ciudad Juárez. Difícil la situación de la crisis fronteriza, de la crisis migratoria. Fíjate tú lo que ella vive. Ojo, estábamos hablando con una colega que tiene 20 años trabajando en el área o en la frontera, en la zona, y ha visto de cerca todo esto. Y su recomendación en definitiva es no pasen la frontera. Sé que muchos, es que me quedé corto en la parte anterior, discúlpame, pero sé que muchos dicen, no, que sí, que yo veo que hay gente que pasa. Sí, puede ser que ocurra, pero no es la generalidad, o sea, no es la mayoría, es muy, muy delicado, así que, y peligroso. No lo hagan. Fíjate, Sergio, que para 15 minutos, hace creo que casi un año, hice un trabajo desde El Paso, Texas. Creo que lo comenté contigo. Y en ese trabajo hay algo que le faltó a la periodista sumar. Hablábamos del tráfico de órganos. Hay personas, mujeres y niños que quedan solos, como este niño que vimos y que tú retrataste, quedan solos, son tomados por mafias, y estas mafias, estos grupos criminales, pues se encargan también, los asesinan y les quitan los órganos y los venden al mejor postor. Es decir, lo que se vive en la frontera es digno de la peor película de terror, no es juego. Por eso hay que tener mucho cuidado, y en esto coincido con la periodista que entrevistaste hace unos minutos, aunque lo único que difiero con ella, y hablando desde el punto de vista político, yo creo que este problema no ha sido originado por Trump. Yo creo que todo lo contrario. Con Trump el 50% se redujo, ni siquiera los coyotes metían a la misma cantidad de personas que ahora están entrando a partir de la política de Biden. Tanto así que el día de ayer finalmente la Casa Blanca tuvo que admitir que se está hablando ahora sí de una crisis migratoria de manera completa. No lo habían admitido. Sí, lo acepta y no lo acepta, correcto. Difiero de ti porque sí, por un lado Biden lo dice, que sí hay crisis, pero ayer la vocera decía que no hay crisis. Entonces, al final tú no sabes realmente. Lo cierto de todo es que hay crisis. Y esto va a continuar. Y yo sé que cuesta, y es muy fuerte cuando uno politiza el aspecto humano, pero es que esto obedece a razones políticas fundamentalmente. Sí. Entonces, pues por supuesto hay que meterlo en el análisis. Sí, así es. Nada fácil. Mira, Vladimir, hablando de todo esto, de esta situación, todo esto se genera a raíz de esta situación que se vive en países, como ya lo sabemos, como Venezuela, en Centroamérica, sobre todo por la misma, digamos, violencia desatada por las bandas, Cuba, el régimen que ya conocemos. Todo esto se genera por esa situación. Ahora, ¿crees tú que, por ejemplo, pueda iniciarse algo similar en países como Perú? Me preocupa lo que está pasando en Perú, te soy sincero. O sea, veo que hay una marcada, ahí el que vaya a votar tiene que saber bien qué es lo que va a hacer, pero tiene la izquierda radical y tiene la derecha radical. Y al parecer no va a haber, los partidos que quedaron por fuera, no quieren apoyar ni a uno ni a otro. Es bien complicado. Fíjate que el martes pasado hablábamos justamente de este tema y hablaba, por ejemplo, del tema económico de Perú. Perú, siendo un país que ha resurgido desde el punto de vista económico, pues a mi modo de ver, no debería caer en manos de la izquierda y mucho menos radical. Sin embargo, tú lo acabas de comentar, Pedro Castillo es un peligro para el Perú. Es un peligro sobre todo por cómo ha manejado las cosas y cómo ha ya de una vez adelantado cómo sería su posible gobierno. Yo creo que va a quedar en manos del pueblo. La única razón que podría generar o podría llevar a Pedro Castillo a la primera magistratura del Perú, a mi modo de ver, es la podredumbre de la clase política peruana. Todos los presidentes vivos en juicio, presidentes van y vienen, juicios a los congresistas. Es decir, hay una inestabilidad política total, que es un buen caldo de cultivo para Pedro Castillo, para tomar la presidencia del Perú, porque desde el punto de vista económico, a mi modo de ver, no es una razón como para escoger a este señor. Desde el punto de vista social, no es una razón para escoger a este señor. La única razón tendría que ser romper con la clase, el estamento político peruano, porque la gente está cansada. Y Keiko Fujimori
triste y desgraciadamente forma parte de ese estamento político peruano. Si esto se da, va a ser sumamente grave. Forma parte de ese estamento político peruano y también forma parte de lo que mucha gente no quiere volver a ver, que Correcto. fue el fujimorazo o el fujimorismo. No lo quiere volver a ver y entonces es allí donde radica el mayor problema. Creo que lo peor que pudo haber ocurrido para Perú es que sea Keiko la candidata a la segunda vuelta. Pudo haber sido otro y la consecuencia fue distinta. Bueno, depende, porque bueno, por algo quedó en segundo lugar, ¿no? Desde afuera. Sí, claro, pero es importante, Sergio. Dirá otra cosa. Yo creo que la pelea entre Keiko y Kenji Fujimori iba por ese tenor. Yo no creo que Keiko sea una nueva versión de su padre, de Alberto Fujimori. Yo creo que pudiese haber sido Kenji. La relación con los Fujimori, por supuesto, y es inevitable. Ahora, yo creo que el estamento político peruano, incluyendo al corrupto, no les conviene que Pedro Castillo gane. Así que tarde o temprano ellos van a tener o que sumarse o van a tener que entregar al país. La gran pregunta es, a causa o solo por no perder una cuota política, ¿están dispuestos verdaderamente a perder el país? Porque esta gente no juega. Pedro Castillo y la izquierda radical no juegan ni en América Latina ni en el mundo, y ustedes lo conocen muy bien. Sí. Bueno, esperemos que el peruano vote con conciencia. Bueno, igual se lo dijimos a los mexicanos, igual se lo dijimos a los argentinos. Sí. Y bueno, cada quien toma la decisión que quiera tomar. Eso es decisión de y es que fíjate, Sergio, que es interesante el tema de Perú porque lo podemos unir con Cuba. Muchas personas pensaron en el caso de Venezuela, que cuando Chávez ya estaba enfermo, estaba a punto de morir, pues se acabaría la revolución chavista. Y no ocurrió así. En Cuba, aún escucho personas diciéndome, bueno, ahora que Raúl Castro no está como jefe del Partido Comunista Cubano, pues definitivamente se acabaron los Castro, ahora viene un cambio para Cuba. Eso no es así. Porque es que algo que hemos destacado nosotros acá, y lo hemos visto en Argentina, que lo acabas de comentar, es que la izquierda sabe trabajar en bloque, no depende de una figura, sino que crea una estructura que vaya más allá de la persona. Miguel Díaz-Canel, el que Raúl Castro lo haya escogido como lugarteniente hace un par de años y aparte de eso, el que haya sido nombrado como presidente del Partido Comunista Cubano, es la mejor respuesta a un plan estratégico que han venido manejando y que a mi modo de ver no va a haber cambio sustancial en Cuba. A mi modo de ver va a seguir siendo similar. Ojalá y pueda ocurrir algo al estilo la Unión Soviética, que eventualmente comenzó a transitar hacia un país un poquito más democrático, que no lo es aún, pero en el caso de Cuba, pues continúa así. En el caso de Argentina vimos que cuando tienes que sacarte del primer lugar, pues te sacas a conveniencia. Estoy hablando de Cristina Kirchner, cuando puso a Alberto Fernández, y así sucesivamente. Evo Morales, es decir, hemos visto cómo todos van jugando y va mucho más allá de tu control como presidente o como primer magistrado del país. Así que hay que estar muy atentos a lo que puede ocurrir, sobre todo en el caso de Perú, porque en el caso de Cuba, no sé cuál es tu opinión, Sergio, a mi modo de ver no va a haber mayor cambio, al menos al momento. Pero, o sea, por favor, es más de lo mismo, y no hay cambio. El único cambio en Cuba que puede haber en Cuba es que efectivamente haya una erradicación total de cualquier cosa relacionada con castrismo, que llegara al poder el movimiento San Isidro. Es ahí donde yo diría, oye, sí, tiene un cambio en Cuba. ¿Me explico? O sea, sin duda. Ahí eso no lo veo. Es que ni siquiera no sé, ni en sueño. O sea, sí. Perdónenme, pero es que lo veo muy difícil, ¿no? Sí, el único cambio que pudiese darse es uno similar al de China, por supuesto, salvando las distancias, donde haya un proceso de apertura económica mucho más grande, pero con un control político. De hecho, la modificación la última modificación de la Constitución cubana hablaba de un control político comunista a perpetuidad. Está en la Constitución cubana. Entonces, ¿por qué se preparaban para esto? Bueno, porque una de las cosas que han evaluado es cómo hacemos si ya no contamos con Venezuela, cómo hacemos si no contamos con los recursos que antes teníamos cuando exportábamos seres humanos como esclavos, porque no hay otra respuesta para que trabajar en otro país y poder obtener recursos. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, hay que llegar a una apertura económica estilo China, porque China mantuvo a perpetuidad el régimen comunista, pero tiene un modelo libre de mercado. Ironías de la vida, pero sí, así se aplica. Sí, así es.
Vladimir, me contaba mi productor que querías comentarme acerca de un caso, discúlpame que no sé exactamente de qué se trata. Cuéntanos tú, por favor, tú que estás haciendo ahora trabajos especiales para la gente de Tampa hoy. Es un caso vinculado con las redes sociales. Sí, Cuéntanos, no Vladimir, por solamente favor. uno, son dos casos en particular que he estado manejando en las últimas semanas y lo comenté en un live hace probablemente hace 4 o 5 días, pero quería Ok, comentarlo contigo, Sergio. ok. Sobre todo aquellos que son padres, que tienen hijos en edad escolar, incluso en elementary, en primaria, en bachillerato, no importa el país donde se encuentren. Una de las cosas que me ha tocado retratar es el drama de la pedofilia, el drama de la prostitución infantil, el drama de decenas de personas que están cazando a los niños para llevarlos por este camino. El primer caso me tocó retratarlo hace un poco más de una semana, una niña de 11 años, Sergio. La mamá en la cárcel, el papá la abandonó y esta niña, a su buena suerte, bueno, la contactó un hombre por las redes sociales de 22 años y le hizo creer que ella era su novia. Se la llevó con 2 hombres más, finalmente la lograron rescatar, la policía del condado de Hillsborough en Tampa logró rescatarla, sí, pero desafortunadamente siendo víctima de violación. ¿A dónde quiero llegar con este primer caso? Es que muchas veces nosotros confiamos en que nuestros niños pues están a buen resguardo porque están conectados a un iPad o a un teléfono en la sala de nuestra casa. Y no necesariamente es así. Les pongo el segundo caso, y este es dramático y lo comento rápido. También la policía de Tampa, del condado Hillsborough, ellos iniciaron, Sergio, una investigación para dar con la mayor cantidad de personas que están detrás de hechos de pedofilia o de prostitución infantil. En enero lo hicieron, pero lo volvieron a repetir del 30 de marzo al 9 de abril. Hicieron una campaña, crearon perfiles falsos en redes sociales, fueron a hoteles, hicieron de todo. El hecho es que comenzaron a lanzar publicidad falsa para ofrecer este tipo de servicios y lograron dar con 79 personas que estaban dispuestas, todos mayores de edad, todos hombres y gente súper respetable, entre ellos, por ejemplo, un profesor, un coach de baloncesto de un high school de la ciudad de Tampa, bueno, pues solicitando servicios y favores sexuales a menores de edad. Wow, 79 personas. A donde wow. quiero llegar es que el que menos usted se imagine pudiera ser una amenaza para su hijo. Tenga Sí. mucho cuidado, revise sus redes, revise lo que está haciendo, vea si hay cambios de carácter, porque triste y desgraciadamente la gente no para. Y estoy hablando de Estados Unidos. En enero detuvieron a 75 personas, ahorita detuvieron a 79, liberaron a 3, porque además está ocurriendo esto también. Padres y madres que esclavizan a sus hijos en este tipo de actos criminales, los llevan aquí en Estados Unidos. Ahora imagínense lo que ocurre en el resto de nuestros países de América Latina. Si estamos en un país donde se Sí. cumple la ley y ocurre, imagínense lo que ocurre allá. Entonces, algo que me preocupó mucho era pensar, yo que tengo 2 niñas pequeñas, pero también ocurre con varones, con niños, decía, Sí. wow, definitivamente tenemos que a través de la plataforma de Sergio recomendar a todos ustedes que nos están viendo en este momento que hagan seguimiento mucho más estricto a lo que sus hijos están viendo, porque créanme, las cosas que se ven son horribles, sin duda alguna. No, no, y que definitivamente, además hoy, estos pequeños, pues como bien tú decías, pues están sumergidos en ese mundo. Recuerden que hoy esta nueva generación, sobre todo la generación de tus niñas, es la generación, creo que es la alfa, que es una generación total y absolutamente digital y viene con un chip totalmente distinto, ¿no? Entonces Así ahí es. son diferentes y se manejan de otra forma. Entonces uno tiene que estar muy, 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 muy vigilante ante todo esto porque pueden ser víctimas, incluso hasta algún tipo, pueden tener algún tipo no sé, de reacción
a ver, es un trabajo psicológico el que se hace cuando se maneja este tipo de cosas. Sí, bueno, que fíjate, Sergio, que, y esto lo estudiábamos tú y yo en la universidad cuando aún las redes sociales no eran lo más fuerte, ¿no? El tema del locus de control externo, cuando tú tienes la necesidad de ser aceptado y de ser valorado externamente. Ahora con las redes sociales es mucho más grave. ¿Qué tan famoso soy en las redes y cuánto valgo en función a qué tan famoso soy en las redes? Y eso ocurre con los niños. Si soy el popular, si me están siguiendo, entonces tengo que hacer todo lo que tenga que hacer para que la gente me siga. Y ha ocurrido que niños y adolescentes han perdido literalmente la vida procurando que la gente los vea. Y no solamente que los vea, tengo un tercer caso de una persona además que quiero muchísimo, que bueno, fue contactada por personas que venden droga también, que crean perfiles falsos para llegar a los niños, para embaucarlos, para engañarlos y finalmente para vender sus productos y para dañarle la vida a la gente. Entonces, insisto, y esto ocurre en todos nuestros países. Nosotros tenemos que ser responsables como padres en hacer un control estricto. No estoy diciendo que no les permitan, porque ese es otro problema. Es inevitable, claro. Hay que dejarlo ser, hay que dejarlo formar parte de su cultura y de su generación. Mientras los puedes controlar, va a llegar un momento en que, claro, cumplen 16, 17 años, ya es otra cosa. Pero mientras puedas controlarlos, mientras tú puedas incluso manejarles tiempo, calidad, pues sí, buscar alguna forma de darles algún tipo de control parental para evitar que entren a ciertas y determinadas cosas. No sé, a ver, uno tiene que ingeniárselas también como papá para estar allí, ¿no? Sí, no, es muy complicado, sumamente complicado además porque uno también desconoce las costumbres y las maneras y los modos. Una de las cosas que he descubierto durante este tiempo es que lo que tú entiendes que es lo correcto, lo que tú entiendes que los divierte, no funciona. El nivel de atención de los niños es muy reducido cuando está con sus padres, el nivel de excitación, de alegría también es muy reducido y pues por supuesto las cosas se complican. Pasa que uno va a una fiesta con familiares y hay 5 o 6 niños y todos están conectados a sus equipos móviles, a diferencia de uno que en su oportunidad jugaría el escondite, el quemadito, lo que fuese, lo que uno pudiese jugar. Pero bueno, es otra generación, hay que entenderla, hay que respetarlo también, hay que asumir que esa es la nueva manera de ser, pero teniendo muchísimo cuidado. Es lo que les pido. A mí me tocó mucho el caso de esta niña de 11 años y me tocó mucho también el caso de estas 79 personas detenidas. Mira, personas honorables, Sergio, religiosos que están metidos allí, maestros de escuela que están metidos allí, hay de todo. Por eso es que digo que a veces uno considera o cree que un niño está a salvo porque, bueno, tal persona goza de tal credibilidad y no necesariamente es así. Uno tiene que siempre estar atento a cualquier señal que pueda estar haciendo daño. Mucho peor cuando los niños son manipulados por estos adultos y les llevan a un punto psicológico en el cual ellos no se atreven a denunciar, no se atreven a decir qué es lo que está pasando. Así que hay que tener mucho cuidado. Es correcto, a veces uno no se da cuenta, incluso uno lo ve hasta en películas, lo ve en series. Y uno dice, no, eso no me pasa a mí. Pues sí, puede pasarte a ti. Y efectivamente, Vladimir, como tú comentas, no solamente pasa en naciones como esta, pasa en todas partes. Pasa en naciones latinoamericanas. Ayer veía que incluso en Venezuela fue desmantelada una banda que se dedicaba a la pornografía infantil. ¿Y cómo lo hacían? Eran 2 jóvenes de 21 o 22 años que agarraban a muchachitas y muchachitos de las escuelas, les tomaban fotos y uno, gracias a Dios, denunció, lo dijo, porque a veces, claro, los niños temen, agarraban a muchachitos de 10, 11 años de las escuelas y les tomaban fotos digamos, en tomas indebidas, sí, y las publicaban en sitios en internet. Sí. Gracias a Dios, y ojo, estoy hablando de que ocurrió en Venezuela. O sea que esto pasa en todas partes del mundo. Sin duda alguna. Tener mucho Otra cuidado. Cosa importante, porque sé que ya se nos fue el tiempo, denuncien. Si ustedes ven que alguien está denunciando, algún cuerpo de seguridad está denunciando alguna desaparición, compártanlo, que eso funciona también. Sí, así es. Agradecido, Vladimir, por tocar este tema. De verdad que es muy raro hablar de este tipo de cosas, pero creo que es necesario hacerlo. Así porque efectivamente todos somos o tenemos algún pequeño cerca nuestro, o somos papás, o somos tíos, algunos son abuelos, en fin.
nos pega a todos, nos toca a todos por igual. Gracias, Vladimir, porque ojo, la maldad no se acaba. Hay gente mala, y no le importa ser mala. Que es lo peor, Vladimir. No le importa ser mala y va a atacar al que sea. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Los niños. Así es. Para los que se queden, luego de salir del aire con Sergio, les puedo contar un tercer caso que ayer retraté, que tiene que ver con otra cosa, pero habla de la maldad también. Así que con gusto, los que se queden conectados tienen ese bonus. ¿Te vas a conectar ahora otra vez tú? No, contigo, que cuando te despidas ahora de BPI TV les puedo comentar obviamente un tercero, porque ya se te fue la hora, ¿cierto? Sí, me tengo que ir. Agradecido, Vladimir. De Abrazo. hecho, tengo que cerrar y por supuesto, la próxima parte de despedir el programa. Gracias a Vladimir Kislinger. Ya venimos con más. Cuéntanos.